tal amigos de Cadena Sur? Este es su programa Efecto Mariposa y estamos aquí como cada jueves con un tema distinto, un tema interesante que tratar. Y pues como lo acaba de declarar hace, ¿qué será? Casi 15 días el doctor Hugo López-Gatell, el fin de la pandemia o que ya se están relajando, más bien que ya no vamos a estar en los semáforos que en lo que estuvimos aquí durante 2 meses y medio. Y por esa razón invitamos a la doctora en epidemiología, Ana Isabel Burguete, que es la persona que nos apoya en estos casos. Hola, Ana Isabel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rafa? Como siempre, ya sabes, es un tremendo gusto para mí poder compartir este espacio contigo y toda tu audiencia. Gracias, Ana Isabel. Pues el fin de la pandemia significa el fin de las medidas sanitarias, es el tema. Y ya platicábamos un poquito que hay algunos se están relajando, algunos ya no están haciendo todas las medidas, ¿verdad? Pero como que hace falta que nosotros mismos nos ajustemos a la nueva normalidad, como lo empezaron a manejar hace casi 3 años, ¿no? Con estos nuevos hábitos que debemos de tener, con la nueva forma de relacionarnos, que bueno, eso también se cuestiona, pero habría que ver si realmente en qué momento estamos valga la redundancia, en este momento de la enfermedad de COVID-19. Mira, yo creo que primero que nada, Rafa, hay que aclarar una situación. Ante la pregunta tan clara como tú la haces, si estamos en el fin de la pandemia, mi respuesta es no. Hay que diferenciar primero, pandemia de urgencia, de emergencia o urgencia sanitaria. En lo que sí estamos es al final de esta emergencia sanitaria, ¿sí? Ok. Pero es muy importante aclararle a la audiencia para que nadie se quede con una idea equívoca de que la pandemia se terminó y que el COVID ya no está. Entonces, a mí sí me gustaría, o sea, decir claramente que no hemos superado la pandemia, no debemos dejar que nadie se quede con esa mala interpretación de que la pandemia ha terminado, sino en realidad estamos en una fase diferente de la pandemia. De hecho, podríamos tomar la última declaración del doctor Fauci en Estados Unidos, donde él define esta fase actualmente a nivel mundial como una fase de transición. Y esta fase de transición se refiere a que los casos van disminuyendo, la mortalidad ha disminuido muchísimo, las hospitalizaciones también han disminuido y esto permite que se empiecen a normalizar primeramente los sistemas de salud en atención a todas las demás patologías y a nivel de la sociedad y de los países, se habla que lo que sí tenemos es toda la posibilidad de tener un mayor control de esta enfermedad. Y el tener este mayor control, pues podemos regresar, por decirlo de alguna forma coloquial y utilizando el término que se ha utilizado desde el inicio de la pandemia, a la normalidad. Y esta normalidad se refiere a que ya no hayan estas interrupciones totales, ¿no? Evitar el confinamiento, que la economía pueda empezar a restablecerse, el regresar nuevamente a la escuela. Y aquí hay algo que yo sí quería, me gustaría mencionar de manera muy importante y recordarle a toda tu audiencia, Rafa, ¿qué es pandemia finalmente? ¿Y por qué yo digo que no ha terminado la pandemia? Lo que terminó o está a punto de terminar más bien es la emergencia sanitaria. Esta emergencia sanitaria caracterizada por un número de casos impresionantemente grande diarios, un incremento en la mortalidad de manera abrumadora, la suspensión de actividades rutinarias, suspensión de clases, todo eso sí está llegando ya a su fin y es lo que caracteriza la emergencia sanitaria, porque pandemia, por definición, simplemente se refiere a una infección en todo el mundo.
que se propaga rápidamente entre las personas. Y al día de hoy, esta pandemia, estas infecciones siguen activas, siguen habiendo casos en todo el mundo. Entonces, mientras sigan habiendo casos de una misma enfermedad en todo el mundo, la pandemia sigue activa. Otra cosa es, por eso me pareció a mí muy interesante y de manera muy clara la última declaración que hizo a la BBC el doctor Fauci. Es, la pandemia no ha terminado, simplemente estamos en una fase diferente de la pandemia. Entonces, aquí es correcto lo que se menciona por el doctor Hugo López-Gatell, de que ya los semáforos ya no van a regresar. Mira, la cuestión de la semaforización, recordemos que en realidad, y lo platiqué varias veces contigo aquí en tu programa, en México se llamó semáforos, en otros países se llamó plan de escalada, ¿sí? O sea, y recibieron distintos nombres. La semaforización fue más bien establecer las pautas de actividades económicas, dependiendo de la fase de la pandemia, si estábamos ante un brote, un rebrote, la primera ola, la segunda ola. Entonces, para eso realmente fue la semaforización, pero el semáforo en sí no es un indicador de presencia o ausencia viral, por decirlo así. Sí, claro. Y mientras el virus esté presente en todo el mundo, por definición epidemiológica, estamos ante una pandemia. Pero entonces, ¿no vamos hacia una nueva fase? Digo, sí, fase de contagios, vaya. Exacto, mira, los contagios siguen activos, pero realmente seguimos a la baja. Por eso era la parte que yo te mencionaba. Estamos en una fase de transición. Estamos en realidad caminando al final de la emergencia sanitaria, Sí. no de la desaparición del virus. Entonces, mientras el virus esté, utilizando la forma más clara de decirlo, no podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir estando alertas, cuidándonos y manteniendo las medidas de protección. Y ahorita ante la pregunta que tú me haces, a mí sí me gustaría también hacer una reflexión, es donde cada uno de nosotros, estamos en una fase donde cada uno de nosotros de manera personal debe evaluar el riesgo de infección que estamos dispuestos a aceptar. ¿Y eso a qué me refiero? Es, ¿qué tanto me quiero arriesgar yo y qué tanto me quiero cuidar? Entonces, yo sí hago un llamado a toda tu audiencia y decirles de manera muy tajante que necesitamos seguir alertas. Necesitamos seguir las recomendaciones que nos protegen. Y además de las medidas de prevención, como es el uso de cubrebocas, evitar grandes aglomeraciones, o si vas a ir, bueno, tomar las medidas, ¿sí? Lavado de manos, el uso de gel, etcétera, y vacunarse. Los que no se han vacunado deben vacunarse, los que ya están vacunados, ponerse al menos un refuerzo, lo que se espera es que esta vacunación, mientras el virus exista, el mundo va a tener que seguirse vacunando, al menos de manera intermitente, como la influenza, una vez al año. Que yo creo que esa es la fase a la que van a caminar los distintos países. Establecer los tiempos de vacunación anual. Oye, entonces estas vacunas se van a establecer casi como en el esquema de vacunación. No, yo creo que como la influenza, que Sí. son las campañas anuales. O sea, pero O sea, sí habrá que estarse vacunando. sí, en mi opinión, sí, por lo menos anual, igual que la influenza. La influenza, tú sabes, el virus de la influenza es uno de los virus con mayor tasa de mutación. De hecho, tiene una tasa de mutación muy por arriba que SARS-CoV-2, que es el causante de COVID-19. Y por eso nos vacunamos anualmente, y anualmente van actualizando esta vacuna.
Ok. Considero que eso es lo que va a ocurrir con COVID. Y eso es a lo que nos lleva a que hemos estado oyendo también si se va a convertir en una enfermedad endémica, etcétera. Mm, Entonces, las enfermedades endémicas son aquellas no erradicables, pero que tienen, por lo general tienen estacionalidad, o si no tienen estacionalidad, hay que mantener un programa de prevención. En este caso sería la vacuna anual ok. como la influenza. ¿Y crees que se vaya a extender esta aplicación de la vacuna a los menores? Sí, considero que sí. De hecho, ya ves que ya prácticamente está aprobada ya en todo el mundo Ujú, y simplemente están en la fase de producción porque es una dosis más pequeña, ujú. la que se vio que es la que es segura, eficaz y eficiente en los menores de edad, en los pequeñitos. Las farmacéuticas están en la fase de producción, pero ya se vio que no hay un riesgo y sí hay una protección. Ok. Sí, porque ya ves que como a la mitad de este curso de 2 años y medio, como que hubo mucho revuelo, ¿no? Por los menores y Sí, por los menores y vulnerables, ¿no? Con alguna enfermedad. Entonces, esto ya se va a volver como común, pues, ya va a estar, exacto, sí. ya va a estar O hasta sea, disponible, va a ¿no? ser anual, ¿no? Va a ser anual como... Ujú, Recuerda que en un principio, por ejemplo, influenza, ¿no? ujú, Influenza, cuando se empezaron las vacunaciones anuales de influenza, se les aplicaba al adulto mayor y a los menores, ¿no? A los preescolares, sí. para abajo. Y a los que quedábamos en medio era si tenías una comorbilidad o eras inmunosuprimido, etcétera. Ujú. ¿Qué es lo que se vio con el tiempo? Y qué es lo que ya venimos viviendo de varios años para acá. Luego se incluyó a personal de salud, etcétera. Y ahora la campaña de vacunación de influenza es a toda la población, porque se ha visto que fue la única manera que bajara, disminuyera los casos graves, disminuyera la mortalidad y los casos en general. Ok. Bueno, estamos platicando con la doctora Ana Isabel Borguete, que ella es doctora en epidemiología, y estamos hablando justamente de si el fin de la pandemia nos lleva al fin de las medidas sanitarias, al menos en México, ¿no? Que es lo que estábamos platicando, y pues esperemos que la información que se está vertiendo como cada jueves aquí en Efecto Mariposa, y como cada vez que la doctora nos acompaña, la gente la esté captando y la esté entendiendo para que tengamos conciencia de en qué momento estamos. Bueno, vamos a ir a un corte aquí en Efecto Mariposa y regresamos. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Seguimos
seguimos aquí en Efecto Mariposa con este tema de la pandemia, que si el fin de la pandemia, como lo declararon las autoridades hace unos 10 días, significa el fin de las medidas sanitarias. Ese es el tema de hoy y nos acompaña la doctora Ana Isabel Burguete, que es doctora en epidemiología. Estamos platicando sobre esto de las medidas, ¿no? Y el asunto de cómo debemos de actuar a día con día con esta nueva normalidad, que ahora sí estaríamos en la nueva normalidad. Exacto. En este caso, porque ya, como quien dice, el gobierno federal ya nos dejó así como que sueltos, ya supuestamente con toda la campaña, con todas las medidas que nos indicó que son las adecuadas, y ya se acabó la emergencia sanitaria. Seguimos con la pandemia, pero como que es difícil de entender para mucha gente, y como dices, el reactivar la economía, el volver a la normalidad, como que ya nos surgía mucho antes, ¿no? Ahora como que ya estamos como más enganchados, pero sí hace falta, yo creo que como que el gobierno siga con esta campaña, ¿no? Porque yo creo si que no, se pierde. en definitiva, y te vuelvo a decir que si bien es cierto que estamos en una fase diferente de la pandemia aún está ahí. O sea, mientras haya casos en todo el mundo, estamos hablando de la pandemia. Y por decirlo así, recordemos que el coronavirus no se va a erradicar. Sin embargo, lo que se busca es que llegue el momento en que el nivel del virus en la sociedad se mantenga muy bajo. Y esto lo vamos a lograr mediante la vacunación y siguiendo con las medidas de prevención. Y como se vaya avanzando en esta vacunación posiblemente anual, pues el virus cada vez va a estar más bajo. Pero es imposible erradicarlo en este momento, y menos por la gravedad y el grado en que se presentó esta pandemia. Es más, así como les mencionaba hace unos minutos sobre las declaraciones del doctor Fauci, justamente también a principios de esta semana, la Comisión Europea hizo un llamamiento a todos los países que conforman la Unión Europea. Es más, justamente fue ayer, miércoles, la declaración de la Comisión Europea, donde dicen claramente, la pandemia de COVID-19 no ha terminado, y por lo tanto la vigilancia y la preparación siguen siendo esenciales. Y basándose en las recomendaciones del CDC, continuó diciendo, y ellos mantienen nuevamente mantener sana distancia, el uso de cubrebocas, lavado de manos, etcétera, y aperturar toda su economía. Pero ellos lo dicen claramente, la pandemia no ha terminado, tenemos que seguir manteniendo ciertas medidas de prevención. Y yo creo que esto es algo muy importante, porque seguramente también habrás escuchado, Rafa, dos noticias que se dieron entre la semana pasada y principios de esta, que uno fue el incremento de casos en China y el incremento de casos en Nueva York. En China se dio un incremento de casos, y lo que hicieron es poner estrategias de semiconfinamiento en algunas ciudades, ¿sí? Con el cierre del transporte público en determinados horarios, determinadas terminales, etc. Nueva York, Estados Unidos, es uno de los primeros países que relajó las medidas preventivas, sobre todo en la ciudad de Nueva York. Y justamente esta semana regresan al uso de cubrebocas, aún en espacios abiertos. Entonces yo creo que si nosotros ya tenemos, que nos dimos cuenta en México, una lección que aprendimos es que mediante el uso de cubrebocas se ha logrado mitigar de manera muy importante los contagios, pues ya vimos que es continuar con lo que se conoce como el escudo de la salud, o sea, para poder regresar a realizar todo tipo de actividades,
hay que continuar con el escudo de la salud, que incluye todas las medidas preventivas necesarias. Y si la emergencia sanitaria va a la baja gracias a la vacunación, porque eso sí hay que decirlo, y estamos probablemente viendo el final de la emergencia, más no de la pandemia, evitemos regresar a una emergencia y continuemos utilizando todas las medidas preventivas. Alguien me compartió un artículo donde decía que México era uno de los países de mayor uso de cubrebocas en el mundo. Entonces, que la población estaba aceptando, bueno, más bien lo usaba de manera común. A pesar de que el mal ejemplo del presidente López Obrador y todo eso, la gente lo usaba, ¿no? Y el mal ejemplo de López-Gatell y todo esto, la gente lo usaba. Ahora, si realmente es consciente, ¿tú crees que entonces se quedó en el imaginario de la gente y que lo vamos a seguir usando de manera consciente? O sea, si tú me preguntas desde el punto de vista, te lo voy a dar desde 3 puntos de vista. Uno, como médico, ¿sí? Como médico tratante de pacientes. Otro, como por mi formación de epidemióloga y conociendo cómo se comportan las enfermedades, frecuencia, etcétera. Y tercero, como evaluadora de mi propio riesgo personal, ya como cualquier persona de la comunidad, considero que el uso de cubrebocas es una herramienta fundamental para seguir luchando contra el COVID-19, pero además nos vino a enseñar que en ciertos lugares, ¿sí? O sea, esa sería, o sea, si estuviera en mis manos, mi recomendación es que el uso de cubrebocas debería quedarse para el transporte público, transporte aéreo. Si estás paseando en una plaza, quitártelo solamente si te vas a sentar a tomar un café o comer. O sea, en lugares de alta aglomeración o en todo tipo de transporte, incluyendo taxis, etcétera. Es una manera de protegernos del COVID y de muchas otras enfermedades. Sí, claro. ¿Qué se observó a partir del uso de cubrebocas? ¿Sí? En lo que nos empezaban a vacunar. Una, que se redujeron los contagios de COVID, pero también hubo una disminución impresionante de enfermedades respiratorias en estos 2 años. Entonces, sí, claro, con eso demostró que sí es una medida de protección adecuada. Oye, Isabel, y con respecto a los datos, hay un medio de comunicación que maneja que el reporte de muertos, o de mortalidad, bueno, de muertos, el número de fallecidos por el COVID, es un dato de la Secretaría de Salud, pero este medio le suma las defunciones reportadas, los certificados de defunción. Ajá. Y entonces, haz de cuenta, de 300,000 sube a 500,000, y entonces cada vez le suma. Entonces, yo la verdad no trato de no ver esa suma, pero me parece interesante porque este medio suma esos datos. Bueno, mira, hay una medida epidemiológica que es la más exacta para poder conocer, inclusive conocer primero quiero aclarar, no hay un solo país que pueda decir que tiene un registro del 100% claro, de todos los casos y de toda la mortalidad. O sea, porque eso no es posible. Sabemos que hay personas que no acudieron a atención hospitalaria, etcétera, ¿no? Hay muchos otros factores. Entonces hay una medida epidemiológica que se llama exceso de mortalidad esperada. Entonces tú te vas al año anterior y en distintas épocas del año y comparas, o sea, al año anterior y luego a los 3 años atrás y vas haciendo proyecciones. Entonces, exceso de mortalidad, cuando hay una situación como la pandemia, entonces se le atribuye a esta emergencia sanitaria. Porque sabemos que en los certificados de defunción, o sea, una de las cosas que se ponen es la causa directa de muerte
pero muchas veces podrían haber tenido COVID, pero en realidad fallecieron por una complicación. Sí, justamente a eso me refiero, a que sí es correcto hacer eso, porque es como inferir Ajá, pero que no, está no dentro del puedes, o COVID, sea, ¿no? pero lo tienes que referir adecuadamente y decir, Ajá. el exceso de muerte en comparación a tal año o a tal época, ¿sí? Uh-huh. El exceso de mortalidad fue de tanto durante la emergencia sanitaria. Uh-huh. O sea, simplemente, pero tienes que ser claro y no ser amarillista. Y Justamente esa era mi pregunta, o sí me sea, explico. que sí Tú es dices, correcto en la parte... reportados por la emergencia sanitaria es tal. Uh-huh. Sin embargo, Ahí está el número. el mundo se vio en una situación de salud tremenda. Mira, como la OMS acaba de sacar el último reporte, la Organización Mundial de la Salud, el último reporte de exceso de mortalidad, o sea, durante los 2 años, ¿sí? Que se lleva la pandemia, considerando que estamos llegando al final de la emergencia, y ellos lo dicen claramente, emergencia sanitaria. Entonces, lo reportado por todos los países, o sea, ellos sacan un valor normal, por todos los países es más o menos alrededor de entre 7 y 8 millones de personas fallecidas directamente por COVID. Sin embargo, a nivel mundial esto fue alarmante y ellos sacan el reporte haciendo un llamamiento a todos los países para mejorar sus sistemas de salud y estar siempre preparados para cualquier emergencia sanitaria. La mortalidad total durante estos 2 años fue entre 13 a 16 millones de personas en el mundo. Pero ellos son muy claros, dicen, o sea, los reportados por COVID son 8 millones mundiales. El exceso de mortalidad total alcanzó prácticamente el doble. Pero eso es muchas causas. Sabemos que cuando se saturaron los hospitales, pues hubo problema para la atención en salud en el mundo entero de otras patologías. Porque no solamente fue nuestro país que se saturaron hospitales, fue el mundo entero. Por eso este dato de mortalidad es mundial. Lo único que sí es que el 40% de este exceso está representado por los países africanos. Okay. ¿Cuál sería tu balance final de cómo transcurrió la campaña, la semaforización, lo que pasó, lo que ocurrió con los servicios que ya acabas de mencionar, de la saturación de los hospitales? Y bueno, ¿cuál sería hasta este momento, cuál sería tu balance, tu opinión, ya para terminar? Mira, como en todos lados, ahorita prácticamente a más de 2 años, definitivamente hubo aciertos y hubo errores. Hubo aciertos y errores. Los aciertos fue toda esta reconversión hospitalaria para la atención de los pacientes con COVID. Los aciertos fue en el momento adecuado declarar el confinamiento, o sea, la cuarentena. Un gran acierto ha sido la logística de vacunación en nuestro país. O sea, realmente muchas veces no valoramos todo lo que están haciendo. Somos un país muy complejo, un país muy grande y un país muy disperso, y sin embargo la cobertura de vacunación a nivel nacional, o sea, ha sido espectacularmente buena. Se han hecho ciertas encuestas y el no vacunado no es porque no haya acceso, porque no haya habido disponibilidad de vacunas, es porque no ha querido vacunarse. Es una decisión personal. Entonces, la logística de vacunación ha sido un gran acierto y finalmente está regulada por el gobierno.
Dentro de los errores, considero que el no haberle dado el peso al uso de cubrebocas que realmente tiene, que se le dio en otros países. Sin embargo, a nivel local se hizo, no solo aquí en Cuernavaca, aquí en Morelos, sino a nivel, en muchos lugares, se hicieron muchas campañas locales y se logró minimizar ese efecto y la población mexicana entró al redil al uso de cubrebocas. Yo puedo decir de una manera que me congratulo muchísimo que mientras yo participé en el Comité Municipal de Contingencia en la ciudad de Cuernavaca, nosotros fuimos los primeros en promover el uso obligatorio de cubrebocas. Independientemente, legislado o no legislado, no voy a entrar en ese punto, pero Cuernavaca es una de las ciudades con mayor uso de cubrebocas. Tú ves a la gente caminando en la calle con cubrebocas. O sea, desde hace más de un año. Inclusive ves a muchos conduciendo su auto con cubrebocas. Ya no se diga en plazas comerciales y todo el mundo usa el cubrebocas. Entonces, eso ayudó y la población se dio cuenta que era una manera de controlar los contagios. Entonces, por eso digo, como en todos lados, no solo en nuestro país, como en todos lados, hubo aciertos, hubo errores, pero yo considero de manera personal que los errores, o sea, no son a propósito, son errores porque nos enfrentamos a algo totalmente diferente. Había que sopesar economía, había que sopesar salud, y eso que yo soy, y te consta que una de mis frases favoritas es que para preservar la economía primero hay que preservar la salud. Y yo soy defensora de que primero tenemos que buscar la salud y luego, en segundo término, la economía. Pero puedo entender que a nivel gubernamental eso no es tan fácil como lo digo yo. El manejo de la pandemia en general en México no fue malo. Y te lo digo yo que no tengo nada que ver con los tomadores de decisiones en este país, porque sí quiero aclararlo, ¿sí? Pero por mi formación tuve la oportunidad de estar en contacto con todos estos grupos que manejaron la pandemia en diferentes países y prácticamente todos se enfrentaron a lo mismo. Tan no fue malo que se vio golpeada la economía de nuestro país, pero es un país que no se fue a la quiebra, estamos de pie. Yo siempre he dicho que una vida perdida es algo muy lamentable, pero no rebasamos la tasa de mortalidad proyectada para nuestro país. Se quedó por debajo. Al mismo tiempo que en los países, si tú observas, cuando tuvimos las grandes olas aquí, terribles, y con pérdidas muy lamentables de vidas humanas, lo mismo estaba ocurriendo en otros países. Cuando aquí han bajado los casos, lo mismo ha estado ocurriendo en otros países. Entonces hemos tenido un comportamiento muy similar al resto del mundo. Pues muy bien, Ana Isabel, es mucha información y mucha parte del análisis que deberíamos de hacer todos y el sopesar qué fue lo que obtuvimos del gobierno federal, de los gobiernos locales y en cuanto a la protección de la salud, ¿no? Donde debemos de participar todos. Ana Isabel Burguete, te agradezco mucho tu participación. No sé si quieres despedirte con una frase de 10 segundos. Sí, claro que sí. Es nada más, cada uno de nosotros de manera personal debe evaluar el riesgo de infección que estamos dispuestos a aceptar. Muy bien, pues ahí está la información para formar un criterio, una opinión y para llevarlo a nuestra vida diaria. Ana Isabel Burguete, te agradezco mucho, doctora en epidemiología, que hablemos sobre este tema del fin de la pandemia. Gracias, Ana Isabel. Muchísimas gracias. Pues esto fue Efecto Mariposa, un programa para hacer conciencia ciudadana a través de Cadena Sur Multimedios en Facebook y Cadena Sur Noticias en YouTube. Agradecemos a todos su presencia. Buenas noches.